el por qué nos ha gustado hacer el estudio de la actividad física por salud, algunos antecedentes históricos breves y después también cómo es que se formó esta línea de investigación dentro del departamento. Estamos también celebrando los 50 años del Departamento de Ciencias Médicas y la línea de actividad física, nutrición y envejecimiento es una de las líneas relativamente nuevas. Entonces queremos compartirle con los asistentes, algunos jóvenes investigadores, pues que sepan un poquito cómo es el camino para ir formando sus laboratorios y las líneas de investigación. Y que siempre, como lo verán, pues es muy importante tener aliados estratégicos, gente que tiene más experiencia para poder lograr consolidar estas líneas. Entonces, me gustaría presentarles primero esta frase que, que está en la tesis del doctor Francisco José Díaz Cisneros, que fue escrita en 1973. Él ya hacía alguna reflexión en ese entonces de que la medicina, la fisiología y el deporte tuvieron en un principio relaciones muy débiles, pero ya en esos momentos él visualizaba que a partir de los 60, pues ya iba a haber prácticamente un vínculo ya inseparable. Eh, entonces, el doctor Díaz fue un visionario en esto de la actividad física, el deporte y la salud aquí en México. Si nos vamos un poquito más atrás, bueno, algunas referencias nos dicen que los griegos pensaban que mientras más ejercicio se realizaba, se obtenía más salud. Y algunas de las primeras evidencias por ahí ya escritas está en este libro de Hipócrates, de la naturaleza del hombre, y dice que aquellas molestias debidas a la enfermedad son curadas por el ejercicio. Entonces ya empieza a haber algunos pequeños relatos de cómo es que se empieza a asociar la salud y la actividad física. Eh, Uno de los primeros libros que existió sobre fisiología del ejercicio y donde se tocaban ya temas de trabajo muscular, de fatiga y habituación al ejercicio, es este libro de Fernand Lagrange, que fue escrito en 1889. De aquí me gustaría retomar esta frase, porque sigue siendo muy válida aún en la actualidad, 140 años después, que dice que muchas de estas teorías aún están en estudio. Y me parece que esto sigue siendo, les digo, vigente en la actualidad. Y todos los jóvenes investigadores deben de tenerlo presente porque algunas veces hacemos un estudio, tenemos información de punta, pero muy probablemente después bajo otras técnicas de estudio encontremos que ese conocimiento que teníamos como vigente pues no lo es tanto. Entonces siempre el investigador debe estar un poquito abierto a este cambio y a seguir evolucionando. ¿Algún otro uh, gran escritor y científico, Charles Darwin, en su libro de El origen del hombre, ya hace alguna reflexión sobre uno de los problemas que tenemos actualmente, que es el sedentarismo? Él, en alguno de sus capítulos, en el segundo capítulo, me parece, de este libro, cuestiona que si algunas de las variaciones de los fenotipos expresados son debidas siempre a las mismas causas, si dependen de las mismas leyes que los demás organismos, por ejemplo, de las correlaciones de los efectos hereditarios, del uso, pero también de la falta de uso. Y entonces a colación de esto viene la presentación de la doctora Katia Vargas, que va a seguir a continuación, sobre estos conceptos precisamente de sedentarismo, de hipoactividad y de cómo, aunque cumplamos con un poco de ejercicio, si el resto del día no nos movemos, pues bueno, podemos ser propensos a tener enfermedades. Y bueno, ya dentro de nuestra universidad, la Universidad de Guanajuato, pues les presento a quien vendría siendo mi abuelo académico, el doctor Francisco José de Cisneros, quien su tesis de licenciatura de médico cirujano presentada en 1973, eh, pues versa sobre las alteraciones metabólicas y del equilibrio ácido-base producidas por el ejercicio. Entonces, el enfoque de él es mucho hacia el ejercicio
Platicábamos con Arturo, él me comenta que en el 73 iba en primer año de medicina. Entonces, eh, el doctor Díaz nos llevaba algunos años de ventaja en el estudio de la fisiología y el ejercicio. Después de egresar el doctor Díaz Cisneros de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato, se va al Instituto de Estrés Medioambiental de Santa Bárbara, California, dirigido por el doctor Horvath. El doctor Horvath es de los grandes fisiólogos del ejercicio salidos de Harvard y que precisamente inicia este instituto en Santa Bárbara y están muy interesados en desarrollar investigación sobre la influencia del medio ambiente, el calor extremo y el frío sobre el desempeño físico humano. Entonces el doctor Díaz estuvo algunos años por allá. En aquel entonces el doctor Díaz conoce al doctor Taguchi, que es quien a la postre haría el protocolo de Taguchi para cicloergómetros e incluso escribe algún capítulo en un libro del doctor Taguchi. La gran calidad de la investigación del doctor Díaz, pues bueno, se vio plasmada en sus primeros artículos internacionales en los años de 1978 y 1979, donde, como ven, empieza a hacer algunos estudios sobre fisiología cardiovascular de ejercicio, estudiando el ortostatismo, viendo cómo se dan esos cambios cuando se cambia de posición, de estar sentado, estar acostado, estar sentado haciendo ejercicio. Utilizan muchos cicloergómetros y las bicicletas recumbentes, es bicicletas que se inclinan un poquito en la espalda. Entonces empiezan a ver cómo esos cambios de posiciones van afectando la salud y pues adquieren un dominio de fisiología cardiovascular muy importante, que al regreso a la Universidad de Guanajuato, ya a inicios de los 80, pues se encuentra en aquel entonces, dos jóvenes muy inquietos. Uno de ellos, el doctor Antonio Rivera Cisneros, que él vendrá siendo mi padre académico. El doctor Toño sigue con esta misma línea del efecto del ortostatismo prolongado sobre la frecuencia cardíaca y algunas variables cardiovasculares. Esa fue su tesis de maestría y posteriormente la interacción simpático-vagal en el ortostatismo en portadores de diabetes mellitus tipo 2. Entonces también aquí ya empiezan a hacer investigación sobre fisiología cardiovascular ya en patologías. Todo esto es en el Instituto de Investigaciones sobre el Trabajo y en septiembre del 84 llega al instituto el doctor Arturo Figueroa. En ese momento se encontraba haciendo su maestría en ciencias del deporte, en medicina del deporte, perdón. Y pues él preguntando con sus maestros quién les había enseñado fisiología, pues los refieren con el doctor Díaz Cisneros. Se viene para acá a León un año y en un año saca su tesis, las respuestas cardiovasculares y metabólicas al ejercicio de fuerza en hombres entrenados y no entrenados. Entonces, pues desde aquí les empiezo a mencionar parte del currículum del doctor Figueroa. Vemos que desde el año 84 tiene estudiando fisiología cardiovascular y fuerza. Eh, por eso consideramos que es uno de los máximos expertos y bueno, y toda su producción académica lo avala. A ratito hablaremos un poquito más de ello. Y pues bueno, Arturo vendría siendo como mi tío académico. Ya para iniciar un poquito más con la historia propia de esta línea de investigación en el departamento, el doctor Toño Rivera en el 2001 me invita a que empiece a estudiar la maestría en este mismo departamento de ciencias médicas y hacemos un primer artículo que publicamos en una revista de circulación estatal, una revista llamada Entornos. Esto también me gusta comentarlo en estos aspectos históricos para que también los jóvenes investigadores, pues bueno, vean que alguna pequeña base de datos nos puede dar la entrada a empezar a escribir artículos y engancharnos con la ciencia. Entonces aquí empiezo a estudiar la maestría en el departamento y realmente ya el primer artículo y la primera investigación que se hace sobre ejercicio y salud o actividad física y salud
en el Departamento de Ciencias Médicas, es el trabajo que realicé de tesis de doctorado, que era sobre el efecto de la actividad física recreativa sobre los niveles de insulina en niños mexicanos. Esta tesis es dirigida también por el doctor Díaz Cisneros, el doctor Juan Manuel Malacara y la doctora María Eugenia Garay, que también ha sido un fuerte apoyo para el desarrollo de esta línea de investigación en el departamento. Y, y ya propiamente en el 2007 eh, mm, sucede un evento que para mí pues marcó el inicio de esta línea de investigación, que contratan al doctor Victoriano Pérez Vázquez y unos meses después me contratan a mí. Compartimos cubículo, algo que tal vez nos unió un poquito más. Había escasez de cubículos en aquel entonces. Entonces estuvimos compartiendo cubículos. El doctor Victoriano en ese entonces venía de hacer un postdoctorado en Francia, donde estuvo cultivando mitocondrias. Y cuando llega yo le expreso mi gusto por la fisiología del ejercicio y el deseo de poder estudiar las mitocondrias para ver los sistemas energéticos y cómo afectan el metabolismo. Entonces, desde ahí empezamos a planear estas investigaciones. Y hay un segundo punto importante también, es que en ese mismo año asisto al Congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que se llevó a cabo en Nueva Orleans, y ahí conozco ya en persona al doctor Arturo Figueroa. Y desde entonces el doctor Arturo Figueroa nos ha estado apoyando mucho para el desarrollo de esta línea de investigación. También, un investigador no es nada sin sus alumnos. Los primeros alumnos que tuvimos en esta línea fue un pasante de medicina, Daniel Romero, que ahora es un gran ortopedista, y la doctora Katia Vargas. Ella empieza a estudiar la maestría, ella es de formación ingeniera química, bioquímica, y ambos empiezan a trabajar en nuestros incipientes laboratorios y empezamos a tener algunos artículos. De los inicios de nuestro laboratorio, bueno, 2 años después de haber ingresado, podemos comprar nuestro primer cicloergómetro y empezamos a trabajar en un pequeño laboratorio que lo llenamos de algunas bicicletas. Siempre vimos que la bicicleta podría ser un, un buen modelo de estudio para estar replicando y con poco financiamiento. Entonces empezamos a trabajar y muchos de nuestros artículos han sido hechos con pruebas en cicloergómetros para medir consumo de oxígeno y entrenamientos en bicicletas. Esto pues en parte por una necesidad económica de espacio, pero también hemos visto que es un muy buen modelo que se utiliza en todo el mundo. Les decía que Arturo siempre nos ha estado apoyando mucho a lo largo de estos 14 años que llevamos en esta línea de investigación. Y bueno, aquí alguna de las fotos cuando nos recibió en su laboratorio, en aquel entonces en la Universidad de Florida, en la Estatal de Florida. Este, el estudiante Bernardo, también de medicina. Katy, me parece que ya en ese entonces estaba en el doctorado, o iba empezando el doctorado. Y también pues nos ha ayudado a llevar a cabo tesis. Una de las primeras tesis que nos ayudó a dirigir Arturo fue la de Katy y que eh, pues terminó en la publicación de este artículo que les presento. Ya para el año 2016 gestionamos un área un poquito más grande. Tenemos ya 2 cicloergómetros, tenemos algunos medidores de lactato, algunos lugares un poquito más cómodos para estar haciendo las evaluaciones de nuestros participantes. Y también estamos trabajando junto con la doctora Claudia Luébano en su laboratorio, donde estamos haciendo en aquella parte la antropometría. Entonces esto nos permite tener un poquito más de espacio para hacer nuestras pruebas de esfuerzo por acá. Ya en el año 2016 eh, entramos a una convocatoria para generar nuestro propio cuerpo académico, que se llama Fisiología y Prevención de las Enfermedades Crónico-Degenerativas. Y dentro de este tenemos
la línea de actividad física, nutrición y envejecimiento. Este cuerpo académico, bueno, está conformado por 4 químicos: el doctor Victoriano Pérez, que coordinará a continuación, la doctora Lourdes Reyes, el doctor Joel Ramírez, que por aquí nos acompaña también, y la doctora Katy Vargas, que nos va a hacer una presentación enseguida. Y bueno, ellos son de formación químicos, y también participamos 3 médicos: el doctor Carlos Conhauser, que también ha sido de mis maestros en maestría y doctorado. Él es nefrólogo de formación; el doctor Rodolfo Guardado, que él es endocrinólogo; y su servidor, el doctor Maciste, que yo me dedico al área de fisiología del ejercicio. Ok, y bueno, dentro de estos 14 años que hemos estado trabajando en el laboratorio, hemos hecho algunas investigaciones con deportistas, como siempre fue el gusto del doctor Díaz. Ahí estamos evaluando a Nelson Soto, que actualmente es un ciclista del primer equipo de Colombia. Y hemos evaluado a gente con problemas de diabetes, con enfermedad de diabetes, perdón. Este, Quique, él nos ha dado toda la confianza para que podamos compartir sus fotos. Este, Quique siempre ha sido muy participativo con nosotros. Bueno, producto de las investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro laboratorio, pues hemos hecho algunas presentaciones en congresos internacionales como el Americano de Medicina del Deporte, siempre en colaboración con Arturo Figueroa, con el doctor Díaz. Un punto interesante, bueno, un punto que me llena de orgullo fue que en el año 2011, tanto el doctor Arturo, que está por acá atrás, el doctor Toño Rivera, el doctor Díaz y su servidor, fuimos conferencistas dentro del Congreso de Medicina del Deporte de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011. Yo creo que fue un punto que nos reunió a todos, aún activos. El doctor Toño Rivera ya está jubilado de la universidad, está ya en algunos otros proyectos, pero en ese entonces por ahí pudimos estar los 4 juntos. Bueno, les decía, los laboratorios de investigación no son nada sin sus alumnos. Aquí les presento una breve reseña de nuestros alumnos que hemos tenido desde veranos de investigación, visitantes internacionales, eh, los alumnos de maestría, alumnos de pregrado, alumnos de maestría, de doctorado. Este, Casi siempre por la línea de investigación y la formación, pues tenemos alumnos de nutrición, de medicina, de ciencias aplicadas al deporte. Entonces, pues bueno, el arduo trabajo de todos ellos, pues se ha visto reflejado en una buena productividad constante. Tenemos algunas colaboraciones con otros grupos de investigación. En varias de estas publicaciones, pues siempre ha estado el doctor Arturo Figueroa. Y pues más recientemente, una de nuestras últimas publicaciones, también ya con nuestro nuevo cuerpo académico, donde ya está también por ahí participando el doctor Rodolfo Guardado y Lourdes Reyes. Entonces, pues bueno, esto es parte de nuestra historia. Hemos tenido algunos visitantes internacionales como Winfried Banzer de Alemania, el doctor Íñigo San Milán, que nos visitó hace algunos años, en el 2014 me parece, un poquito más para acá, 2016, en la reunión número 14. Y nos presentó un tema muy importante, y aquí me quiero agarrar un minuto nada más. Él nos presentó un tema con una idea muy parecida a la del doctor Díaz, que es estudiar deportistas para la prevención de enfermedades. Eh, y Íñigo ha continuado con esa línea, y actualmente Íñigo es entrenador del doble campeón del Tour de France, de Tadej Pogačar. Está contratado por el equipo Emiratos Árabes Unidos, pero algo muy importante que ha logrado Íñigo es que también logró donación para hacer investigación sobre cáncer. Entonces está haciendo estudios de metabolómica
para tratar de encontrar algunos marcadores y también cómo el estudio del lactato a través del efecto Warburg pues puede explicar algunas de las alteraciones de cáncer. Con él mantenemos algunas colaboraciones, aunque un poquito más lejanas porque está metido de lleno ahorita con los ciclistas profesionales. Y bueno, debido a todo esto, pues el simposium del día de hoy, pues estarán participando la doctora Katia Vargas, que ya vieron un poquito de su formación. Ahorita el doctor Victoriano le hará una presentación formal. Y nuestro conferencista magistral, el doctor Arturo Figueroa, que más que visitante recurrente, pues ya prácticamente es de casa. Pues los dejo para que empecemos con la primera conferencia de la doctora Katia Vargas. Doctor Victoriano, creo que tiene silenciado su micro. No, ya está. Pues muy bien, gracias, doctor Maciste. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a continuar con esta segunda participación en este simposio a cargo de la doctora Katia Vargas Ortiz, quien es ingeniero bioquímico y tiene maestría y doctorado en ciencias médicas, un postdoctorado también con el doctor Rodolfo Guardado, que ahora es miembro de nuestro cuerpo académico. Y posteriormente la doctora Katia Vargas pues fue contratada también en el Departamento de Ciencias Médicas, es colega nuestra ahora, y pues es un placer realmente para mí presentarles a una estudiante, a una colega, colaboradora y amiga. Entonces, adelante, doctora Katia, y muchas gracias por participar en este simposio. Doctora Katia, ¿tiene su micrófono apagado? Sí, muchas gracias. No encontraba el panel para prender el micrófono y para la cámara, pero ya, muchísimas gracias. Doctor Victoriano, le agradezco mucho la presentación. Al doctor Maciste también toda la reseña que hizo, muy interesante. Y bueno, me siento además honrada de estar en esta edición tan especial de la reunión de ciencias médicas, porque como decía el doctor Maciste, estamos cumpliendo 50 años de que se formó el Departamento de Ciencias Médicas, así es que es una edición especial y como digo, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar con ustedes hoy presentándoles activos pero sedentarios, un dilema contemporáneo. Vamos a preguntarnos primero si realmente, no está pasando la diapositiva, déjenme ver, ya, gracias. Si realmente es posible ser activos físicamente y al mismo tiempo sedentarios. Y para esto tenemos que hablar un poquito de las definiciones de qué es ser activo físicamente hablando. Y en este sentido les quiero platicar que la Organización Mundial de Salud desde hace varios años nos emite sus recomendaciones mundiales respecto al tipo de actividad física y a la cantidad de ejercicio que debemos de hacer. Y, por ejemplo, dicen que para los niños es importante que cumplan con 60 minutos al día de actividad física aeróbica de moderada vigorosa. Para las personas de 18 años o más, nos pide que cumplamos al menos 150 minutos de actividad física moderada, esto a la semana. Si cumplimos con este tipo de recomendaciones, entonces decimos que somos activos físicamente. Si no se alcanza a cumplir con esta meta, entonces decimos que somos inactivos físicamente. Esto es diferente a ser sedentarios. Según la red de investigación de la conducta sedentaria, un comportamiento sedentario es aquel cuando nos mantenemos recostados o sentados y gastamos muy poquita energía, menos de 1.5 METs. Anteriormente, inactivo y sedentario se manejaban como si fueran sinónimos, pero ahora sabemos que son cosas diferentes. De tal manera que sí, durante el día podemos destinar algún momento para estar ejercitándonos y cumplir con esta recomendación de actividad física moderada. Y posiblemente hacemos nuestros 30 minutos de ejercicio,
Incluso descansando 2 días por semana, alcanzamos a cumplir con estos 150 minutos que recomienda la OMS. Pero fíjense que el resto del día tenemos muchas oportunidades para mantenernos sedentarios. En nuestras actividades de ocio, cuando trabajamos, cuando nos transportamos, cuando comemos, y qué tal a los mexicanos que nos encanta hacer sobremesa. Entonces, podemos incluso tener hasta 15 horas y media cuando estamos despiertos de oportunidad de ser sedentarios. Así que podemos ahora responder la pregunta, sí, podemos ser activos, cumplir con las recomendaciones de la OMS, pero al mismo tiempo sedentarios. Y esto pues se debe principalmente porque desde mediados del siglo XX empezaron a haber cambios en la sociedad. La manera en que nos entretenemos, cómo nos comunicamos, la forma en la que trabajamos o nos transportamos, hace que cada vez haya menos demanda de la actividad física. A tal punto, fíjense nada más, que la inactividad física ahora está dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y pues en México no andamos cantando nada más las rancheras, porque casi el 60% de la población son inactivos físicamente. Y en este punto, ¿qué creen? Las mujeres ganan. Ahí hay que tener cuidado, no hay que ganar en esto. Y además, a mayor edad, mayor inactividad física. Esto es un punto importante para no dejar que esto no suceda. En México se ha calculado que el mexicano aproximadamente 11 horas al día en estado de vigilia, cuando está despierto, las dedica a comportamiento sedentario. Más o menos de la siguiente manera. 5 horas en actividades del trabajo, en ocupacionales del trabajo, 1 hora en el transporte no activo y hasta casi 5 horas frente a una pantalla en su tiempo libre, ya sea televisión o algún otro tipo de pantalla. De tal manera que ahora imagínense lo que está pasando con el impacto que está teniendo la pandemia, que en un principio nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas, cerraron parques, deportivas, gimnasios, y entonces a nivel mundial se pudo observar que la actividad física disminuyó y el comportamiento sedentario incrementó. Y estos datos fueron lo mismo, ya son los mismos datos si se obtienen de encuestas y de acelerómetros. El acelerómetro es un dispositivo que mide de manera objetiva el comportamiento sedentario y la actividad física. Esto sucede a la par de que también los medios de comunicación en este tiempo de pandemia han hecho mucha difusión de los beneficios que tiene la actividad física. Se nos ha dicho que aquellas personas que son físicamente activas tienen un sistema inmunológico fuerte y por eso son menos propensas a contagiarse de cualquier infección, incluyendo la de COVID-19. Y que si se contagian, la evolución de la enfermedad es como más amigable. Pero de cualquier manera nos quedamos trabajando en casa y esto implica más comportamiento sedentario. Tanto el comportamiento sedentario como la inactividad física tienen riesgos a la salud. Ya les platicaba que la inactividad física está catalogada dentro de las primeras principales causas de muerte, pero junto con ello, la inactividad física aumenta el riesgo de sufrir hasta 35 enfermedades crónicas que se relacionan con el sistema cardiorrespiratorio, el nervioso, el digestivo, el óseo, entre otros. Y el sedentarismo, también desde la que tenemos pocas horas de estar sentados, empieza a causar daños, que son semejantes pero no son iguales a los de la inactividad física. Por ejemplo, cuando estamos sentados, los vasos sanguíneos empiezan a contraerse. Esto hace que sea más fácil que se tengan depósitos de grasa, lo que nos hace propensos a tener enfermedades cardiovasculares y se ve reflejado, por ejemplo, en el aumento de la presión arterial. Esta conducta sedentaria no hace que nuestros músculos se contraigan, así que la glucosa se empieza a elevar en concentración en circulación, la resistencia a la insulina incrementa y además, como no nos estamos gastando tanta energía, esa energía se empieza a depositar en forma de tejido adiposo y por eso es más fácil que tengamos obesidad. Junto con todo esto, pues esta postura por mucho tiempo, por muchos días, hace que nuestro sistema cardiorrespiratorio empiece a disminuir, empiece a disminuir su capacidad. Ahora, el comportamiento sedentario también es ahora estudiado y se ha observado que es causa de muerte prematura, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección de esta charla. Vamos a conocer varios reportes que nos indican cuál es el impacto del comportamiento sedentario sobre la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, mortalidad por cáncer e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero junto con este análisis, también se ha revisado
¿cuál es la influencia de la actividad física sobre el riesgo que causa el comportamiento sedentario? Y es lo que les voy a presentar a continuación. El primer reporte que les quiero presentar es el de Matthews y colaboradores del 2016. Ellos trabajaron con 4.840 adultos que estaban participando en la encuesta de salud y nutrición de los Estados Unidos. A ellos les midieron su actividad física y comportamiento sedentario por medio de acelerómetro. Como les digo, es un dispositivo que se pone en la cintura, se tiene ahí por una semana y nos va a permitir la determinación objetiva de estos aspectos. Se les dio seguimiento aproximadamente por 6 años, en los cuales se acumularon alrededor de 700 muertes. Los autores observaron que por cada hora de comportamiento sedentario se asociaba a un incremento en el riesgo de mortalidad del 12%. Pero fíjense bien, cuando el análisis lo hacen ajustando para actividad física, este riesgo del 12% se atenúa al 5%. Estamos hablando del riesgo de mortalidad por todas las causas. Estos autores también observaron que cuando se acumulan 10 horas al día de comportamiento sedentario, incrementa 29% el riesgo de mortalidad por todas las causas, pero que si se mantienen activos con intensidad ligera, 5 horas al día, disminuye el riesgo un 23%. Y yo les enseñaba a mis hijos esta diapositiva cuando la estaba haciendo, pues porque me dan muy buenas ideas para las animaciones y me dicen, 5 horas de ejercicio, ¿eso quién lo va a lograr? 5 horas al día de ejercicio, ¿quién lo va a lograr? Pero no son 5 horas de ejercicio, son 5 horas de actividad física ligera. Y es todo aquello que nos exige un poquito más de intensidad o de trabajo que estar sentados o recostados. Desde que nos levantamos y estamos en nuestro autocuidado, arreglándonos en el baño, cuando vamos a preparar los alimentos, algún aseo de la casa y nos movemos de aquí para allá. Todo eso se van acumulando en estas 5 horas que se ven reflejadas aquí como una disminución de riesgo en la mortalidad. Y si lo vemos desde este aspecto, pues no es tan difícil cumplir con esto. Estos autores comentan que en los adultos muy activos no hubo asociación con la mortalidad de tiempo sedentario. Es decir, que por mucho que estuvieran sentados, esas personas que son muy activas no van a incrementar el riesgo de mortalidad por todas las causas. Ellos concluyen que si los adultos menos activos sustituyen 1 hora de tiempo sedentario con actividad física ligera, disminuyen el riesgo 18% de mortalidad, pero si esta hora de comportamiento sedentario la sustituyen con actividad moderada, de moderada a vigorosa, entonces el riesgo disminuye hasta un 42%. Ahora les presento este metaanálisis que hizo Ekeleun y colaboradores en el 2019. Él aquí integró 8 estudios donde la actividad física y el comportamiento sedentario lo midieron con acelerómetros. Con estos 8 estudios integraron a más de 36,000 participantes. Le dieron un seguimiento aproximadamente de 5.8 años y se acumularon más de 2,000 muertes. Lo que vemos en esta primera gráfica es cómo al incrementar el comportamiento sedentario, el tiempo de comportamiento sedentario también incrementa el riesgo de mortalidad por todas las causas. Y observaron también que cuando incrementa el tiempo de actividad física ligera, este es un efecto protector, disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas y disminuye de manera más prominente cuando la actividad física es de moderada a intensa. Ellos encontraron que la actividad física a cualquier intensidad va a estar asociada de manera dosis-respuesta con la disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas. Es decir, no importa qué tipo de actividad se haga, intensa, moderada o ligera, mientras más se haga, más se va a disminuir el riesgo de mortalidad. Encontraron que cuando se hacen, ellos no dicen 5, ellos dicen 6 horas de actividad física al día ligera, se disminuye, es el máximo disminución del riesgo de mortalidad, pero se ocupan solo 24 minutos al día de actividad de moderada a vigorosa para disminuir el mismo riesgo. Entonces, por un lado, no importa qué actividad física, qué intensidad de actividad física hagamos, mientras la hagamos vamos a estar disminuyendo el riesgo de mortalidad por todas las causas, pero sí, si esa actividad física es un poco más intensa, esa disminución en el riesgo lo vamos a lograr en poco tiempo. Estos autores encontraron que el tamaño del efecto observado para las asociaciones entre la actividad física y el riesgo de muerte son aproximadamente el doble en comparación con estudios previos en los que evaluaron actividad física por autoinforme, esto es por cuestionarios. Y también
estos autores encontraron que el comportamiento sedentario igual o mayor a 9.5 horas al día va a incrementar de manera significativa el riesgo de muerte por todas las causas. Este mismo equipo de trabajo de investigadores que León en 2008 ya había publicado una asociación entre el comportamiento sedentario, pero ahora analizando el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, no por todas las causas, sino cardiovascular, y también mortalidad por cáncer. En esta primera diapositiva vemos la mortalidad por enfermedad cardiovascular, en la cual ellos logran conjuntar 9 artículos o 9 estudios que reúnen más de 850,000 participantes, un seguimiento de más de 10 años y se acumularon 25,730 muertes. En esta gráfica, en el eje de las X, podemos ver el riesgo que se está produciendo, y en el eje de las Y vamos a ver el tiempo sedentario desde menos 4 horas hasta más 8 horas, y está clasificado o estratificado por niveles de actividad física. El primer nivel representa aquellos sujetos que son inactivos, que no hacen actividad física. Después tenemos a los que son moderadamente activos, muy altos en esta actividad y muy activos. Ellos logran observar que el comportamiento sedentario y la mortalidad por enfermedad cardiovascular se asocian de manera también de dosis-respuesta. Mientras más tiempo se esté sentado, más incrementa el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. En este primer grupo de los que son inactivos, se logra ver que hay un riesgo que va desde 9% hasta 32%, dependiendo de cuánto tiempo estén sentados. En los cuartiles en los que había un poco más de actividad, se logró ver esta asociación, y en aquellos que eran muy activos se observó que no había un incremento en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, no importa cuánto estuvieran sentados, siempre y cuando fueran muy activos. Pero aquí estamos hablando de varias horas de ejercicio, son 35.5 metros por hora a la semana, y representa que en un día no se hace 1 hora de ejercicios o 30 minutos, se hace un poco más y a una intensidad más elevada. Cuando esto se analiza, pero ahora en mortalidad por cáncer, ven algo semejante. Para mortalidad por cáncer, ellos integran 8 estudios donde alcanzan a tener más de 700,000 participantes, un seguimiento de 11.5 años y más de 30,000 muertes acumuladas. Ellos ven que igualmente en el grupo de sujetos no activos también hay una asociación de manera dosis-respuesta, en la que se ve que a mayor tiempo, mayor es el riesgo de mortalidad por cáncer. En el resto de los cuartiles no encuentran asociación. Enseguida les comento el estudio que hizo Patterson y colaboradores y fue publicado en el 2018. Este es muy interesante porque, miren, logra conjuntar 34 estudios con más de 1 millón de participantes, pero en este caso, los datos de actividad física y de comportamiento sedentario provenían de encuestas y de acelerómetros. Ellos notan que el comportamiento sedentario es un factor de riesgo para mortalidad por todas las causas, y observan un riesgo relativo de 1% cada hora al día que se está sentado, cuando el tiempo sedentario es menor o igual a 8 horas. Pero si es mayor de 8 horas, este riesgo relativo incrementa 4% de mortalidad para todas las causas. Ven un patrón semejante cuando analizan el comportamiento sedentario y la mortalidad por enfermedad cardiovascular, solo que aquí no son 8 horas, sino solo 6. Este grupo de investigadores hacen el análisis tanto ajustando a actividad física como sin ajustar a actividad física. La línea punteada corresponde a cuando no está ajustado el análisis para actividad física, y la continua cuando sí, pero no encuentran que haya diferencia significativa entre los dos análisis. No encuentran asociación para el comportamiento sedentario y mortalidad por cáncer, y sí encuentran una asociación en la que hay un riesgo relativo de 1% por cada hora del día que se está sentado para tener diabetes mellitus tipo 2. Ellos identificaron entonces que para mortalidad por enfermedad cardiovascular y por todas las causas, identificaron un umbral de 6 y 8 horas al día respectivamente cuando se contabiliza todo el tiempo de comportamiento sedentario. Pero cuando se hace un subanálisis y analizan, únicamente el tiempo viendo televisión, este umbral desciende a 3 y 4 horas respectivamente.
Aquí es importante que les diga que varios de los estudios que les he mencionado hacen este subanálisis. Analizan todo el comportamiento sedentario total en el día y también únicamente el comportamiento sedentario viendo televisión. Y aquí encuentran que el riesgo incrementa. Y es que explican ellos que esto se asocia también con una mayor ingesta calórica. Cuando se está viendo televisión, estamos comiendo y no son precisamente ensaladas. Entonces, esto hace que el riesgo incremente de la mortalidad por todas las causas. Además, estos autores, Patterson y colaboradores, concluyen que independientemente de la actividad física, el tiempo total de comportamiento sedentario y viendo televisión se asocia con un mayor riesgo de varias enfermedades crónicas. Esto es un poquito diferente a los reportes que les había comentado, en los que sí observamos que cuando la persona es activa, por mucho que tenga de comportamiento sedentario, no va a incrementar su riesgo de mortalidad. Estas diferencias pueden deberse a la manera de dónde vienen estos datos. En este de Patterson y colaboradores, como les decía, los datos vienen de encuestas y de acelerómetros, y en los reportes anteriores o venían de encuestas o venían de acelerómetros. Esto nos indica que la manera en cómo se obtienen los datos van a dar resultados diferentes. Y es que si bien es cierto que las encuestas son muy importantes para tener este tipo de información de manera rápida, son económicos, se pueden aplicar a un conjunto de personas muy amplio en poco tiempo y además muchas de ellas están validadas. Sin embargo, es un sesgo de la información porque se tiende a sobreestimar la actividad física y subestimar el comportamiento sedentario. Algunos de estos estudios indican que el uso de encuestas es una limitación del estudio. Pero en los estudios donde se utiliza acelerómetro, también dicen que los datos que se obtienen no se pueden generalizar porque son datos que provienen de países con ingresos económicos altos y que entonces no puede generalizarse al resto de la población, que se necesita que en los demás países también se estén realizando este tipo de determinaciones objetivas. Y así que aprovecho para invitarlos a participar con nosotros, con este equipo de trabajo que les presentó el doctor Maciste. Estamos haciendo un proyecto donde el objetivo es la determinación objetiva del comportamiento sedentario y la actividad física en docentes universitarios que por motivos de pandemia están trabajando desde su casa. Queremos saber, o más bien con esta información, va a ser posible planear estrategias que prevengan problemas de la salud, porque creemos que está pasando lo mismo que en el resto de la población, está disminuyendo la actividad física. Se darán cuenta esos docentes que nos escuchan que la información que obtengamos es realmente muy importante y por lo tanto su participación va a ser invaluable. Así es que los esperamos para que se comuniquen con nosotros, por favor, y participen. Bien, regresando al tema y puntualizando algunas de los aspectos que se han dicho. Se ha observado entonces que la mortalidad por todas las causas aparece desde las 8 horas de comportamiento sedentario y que incrementa 4% cada hora. La mortalidad por enfermedad cardiovascular incrementa significativamente el riesgo a partir de las 6 horas y 4 horas y 4% cada hora. Respecto a la mortalidad por cáncer, Ekelon, como les comentaba en los primeros estudios, encontró que la mortalidad por cáncer, el riesgo de mortalidad por cáncer incrementa entre 4 y 6 horas de comportamiento sedentario. Después, Patterson no encontró ninguna asociación. Pero este dato viene de Gilchrist y colaboradores, fue publicado en el 2020. Ellos encuentran que incrementa el riesgo de mortalidad por cáncer a partir de 11 horas de estar sentados. Este dato fue obtenido por un metaanálisis y por determinaciones con acelerómetro. La incidencia de enfermedades cardiovasculares, Pander la analizó y encontró que a partir de 10 horas de estar sentados incrementa la incidencia de enfermedades cardiovasculares, esto también con un metaanálisis. Incrementa además cada hora un 8% el riesgo. Edwardson encontró que a las 6.6 horas de estar sentado incrementa la circunferencia de cintura, los triglicéridos y disminuye el HDL. Y León, en este mismo tiempo de comportamiento sedentario, observó que la resistencia a la insulina incrementa. Tosar y colaboradores en el 2015 reportaron que solamente con 3 horas ininterrumpidas de tiempo sentado, que es fácil que el tiempo se nos vaya sin darnos cuenta y acumulemos 3 horas de comportamiento sedentario continuo, en este momento la dilatación mediada por flujo femoral disminuye. Esto quiere decir que la salud de las arterias se deteriora
Pero estos mismos investigadores encontraron que si estas 3 horas se interrumpe el comportamiento sedentario, entonces se previene la alteración. De tal manera que una estrategia para disminuir el comportamiento sedentario son estas interrupciones de este comportamiento que también se les llama pausas activas. Las pausas activas las podemos hacer interrumpiendo precisamente este tiempo de estar sentados, poniéndonos de pie, haciendo una caminata ligera, con actividad física ligera, ahí en nuestro lugar, tal vez un baile entre trabajo y trabajo para también descansar la mente, ejercicios de resistencia muscular, a lo mejor una liga que tengamos por ahí a un lado de la computadora. Y si esto lo hacemos cada 30 minutos y estas interrupciones duran de 2 a 5 minutos, entonces se disminuye el comportamiento sedentario, disminuimos los riesgos y además también se ha observado que mejora el perfil metabólico con todos estos aspectos que se están viendo ahorita en pantalla. Para finalizar casi, les platico esta última de revisión que hizo Shastin y colaboradores y publicó este año, donde ellos observaron cómo la combinación de las actividades que hacemos en el día se reflejan en la salud o en la enfermedad. Durante el día podemos hacer actividad física ligera, de moderada a vigorosa y también tener comportamientos sedentarios. Shastin y colaboradores indican que aumentar la actividad física tanto ligera como de moderada y vigorosa y disminuir el comportamiento sedentario se va a reflejar en menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Pero también nos indican que cuando ese comportamiento sedentario lo sustituimos con actividad moderada y vigorosa, el tiempo que requerimos para ver beneficios va a ser mucho menor. De hecho, en las últimas recomendaciones que fueron emitidas en noviembre del año pasado por la Organización Mundial de Salud sobre la actividad física, aquí acentúan muy bien, denotan muy bien la importancia de limitar el tiempo de comportamiento sedentario y sustituirlo por actividad física de cualquier intensidad, y aplica en niños y adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, en mujeres embarazadas, si es que no tienen ninguna contraindicación, y también en personas que tienen alguna discapacidad diferente o que tienen alguna enfermedad crónica. Entonces aquí recuerden, va a ser muy importante que nos sentemos menos y nos movamos más. Muchas gracias, quedo a la orden. Muchas gracias, Katia, por esta excelente y interesante presentación, más en los tiempos que estamos viviendo. Gracias. Bien, pues se fueron solucionando algunas de las dudas que de repente quedan por ahí, pero yo creo que no está por demás remarcar que todo mundo quisiéramos tal vez disminuir nuestros riesgos de muerte por todas las causas, ¿no? Sin embargo, mira, ahorita tenemos ya 3 días de simposios, ¿no? Ya dijiste, pues hay que estarnos moviendo, a lo mejor conviene hablar un poco más, resaltar un poco más. Yo recuerdo en los estudiantes de secundaria, por ejemplo, clases seguidas de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a veces con un receso de 15 o 30 minutos que se aprovechan más para comer un sándwich que o unas galletas y una coca, que para moverse, ¿no? En los niños de primaria, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, creo que hacer reflexiones en ese tiempo, pues en estos tiempos sobre este tema es importante, ¿no? Sí, sí, así es muy importante. Y sí, ciertamente, por ejemplo, ahorita que estamos en estos 3 días de simposio, pues estamos frente al equipo viendo las conferencias que han sido muy interesantes o apoyando en el desarrollo del mismo, pero siempre hay que encontrar un momento para ponerse de pie, mover un poquito las piernas, incluso optar por adaptar por ahí el espacio y trabajar de pie varias horas y después sentarnos. Entonces, parece difícil, pero cuando uno se acostumbra es ya relativamente sencillo lograrlo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede implementar esta actividad intermitente en las oficinas? Realmente hay aplicaciones que están gratuitas en los celulares, pues en las tiendas de aplicaciones que son gratuitas, y ahí nos dan una serie de ejercicios que se pueden hacer de manera muy fácil en la oficina.
y que nos recuerdan que tenemos que hacerla. Otra manera es que pues ponemos un cronómetro o ponemos alarmas en el celular y nos levantamos, cuando menos empezamos nada más levantándonos, moviéndonos un poquito y nos volvemos a sentar y poco a poco vamos incrementando, cambiando el tipo de actividad para que no sea aburrido. Hay muchas rutinas que podemos encontrar en internet para empezarlas a implementar y disminuir el comportamiento sedentario. Bien, gracias, doctora Katia. Te Gracias. felicita también Dax Humberto Galván y pregunta si sabes si existen estudios que analicen perfiles de expresión de algunos genes y que se asocien con el comportamiento sedentario y o la actividad física. No conozco que haya estudios al respecto, Dax. No conozco estudios así. Hay estudios donde más bien hablan de los rasgos de personalidad, de según la personalidad de cada persona es más fácil que se apegue a una rutina de actividad física o que sea más activo físicamente hablando. Es lo que conozco, o incluso tiene que ver a veces con los cronotipos o ritmos circadianos de las personas. Dicen que las personas que son más de la mañana se apegan más a la actividad física. Y aquí en los cronotipos, pues sí, hay estudios de genes, pero más allá no podría profundizar. Muy bien, gracias, doctora Katia. Priscila Aguirre te felicita. Gracias, También, Cris. bueno, hay otras felicitaciones aquí. Muchas gracias a todos. Piden consejos para evitar ser sedentarios en estos tiempos, que creo que es de lo que ya se habló, pero invito a la demás gente, si tiene preguntas, a que las dejen en el chat y Katia, muy amable, podrá responderlas. Para dar paso a la siguiente presentación, entonces muchas gracias, Katia. Dejo la palabra en el doctor Maciste para que haga la siguiente presentación. Buenos días. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación. Doctor Arturo, si gustas ir poniendo compartiendo tu pantalla en lo que te presento. Bueno, ya les comenté un poquito. El doctor Arturo Figueroa es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el año 1979, en el 85, hizo su maestría en Medicina del Deporte en la Universidad de Guadalajara, y como ya les comenté, con su tesis con el doctor de Cisneros. Y en 1999 fue graduado de un doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad de Arizona en Tucson. El doctor Figueroa, bueno, se quedó siempre trabajando en Estados Unidos, hizo un postdoctorado en Syracuse posteriormente, trabajó varios años en Florida State, y bueno, él desde el año 2015 es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, y es fellow del Colegio Americano de Medicina del Deporte desde el año 2011. Pues realmente las líneas de investigación del doctor Arturo siempre han sido, como lo vimos desde su tesis de maestría, ha sido un interés sobre la hipertensión, la obesidad, diabetes tipo 2 y la función arterial en el envejecimiento, y también el impacto del ejercicio de fuerza y la suplementación con L-citrulina sobre la función arterial. Entonces, el día de hoy nos viene a compartir el doctor Figueroa parte de sus conocimientos de lo que ha podido investigar. Adelante, Arturo. ¿Ya pueden ver la presentación? No, todavía no. Entonces, A ver si... porque ya le hice clic a la pantalla 1. Sí, recuerda que debe hacerle clic también abajo en compartir, doctor. Sí. Aquí abajo. ¿Ya la ven? Ahora sí. Todo tuyo el micro, Arturo. Muy bien. Pero ya no veo yo la pantalla. ¿Están viendo que se mueve? ¿Asiste? Sí, doctor, sí se ve que se mueve. Bueno, voy a empezar. Si lo dejan de ver, me dicen, ¿no? Para parar. Las células endoteliales o endotelio es un grupo de
de células, una capa de células endoteliales en la parte interior de la pared de los vasos sanguíneos. Y me voy a referir específicamente a las arterias, que para mí es el tema principal. Las otras células que se encuentran en la pared arterial son varias capas de células de músculo liso vascular, que son controladas por las células endoteliales. Fue probablemente a finales de los 1980s cuando se empezó a entender la función de las células endoteliales, cuando se descubrió el óxido nítrico. El óxido nítrico controla el flujo sanguíneo hacia los órganos, haciendo vasodilatación o previniendo la vasoconstricción mediada por el óxido nítrico. Entonces, aquí está otra vez la pared arterial con las células endoteliales y las células musculares lisas que son controladas por el óxido nítrico. Cuando el flujo avanza hacia los órganos, dependiendo de la velocidad, va a estimular más o menos a la producción de óxido nítrico. Aquí tenemos el flujo sanguíneo que estimula a la enzima que produce el óxido nítrico, se llama Endothelial Nitric Oxide Synthase, INOS, la voy a seguir llamando INOS. Entonces, cuando se estimula la INOS por el flujo sanguíneo, el INOS agarra el sustrato, L-arginina, y lo transforma en óxido nítrico. El óxido nítrico difunde hacia las células musculares lisas y produce vasodilatación. Pero en la patología de las células endoteliales tenemos muchos factores. Solamente puse unos de estos y borré una diapositiva que tenía disminución de la actividad física, como dijo la doctora Katia. También la disminución de la actividad física con el envejecimiento y la obesidad asociada van a producir muchos factores cardiometabólicos, entre ellos el estrés oxidativo. Y a veces lo voy a llamar ROS, Reactive Oxygen Species, que son las principales, estas dos, que no voy a mencionar su nombre. Entonces, la obesidad, el envejecimiento, aumenta el estrés oxidativo y eso disminuye la actividad de la INOS para producir óxido nítrico. Uno de los factores que se agrega a esta disfunción endotelial es que ROS estimula a esta enzima que se llama arginasa. Cuando la arginasa aumenta su actividad y su expresión, va a competir con la INOS por el mismo sustrato, la arginina. Entonces la arginasa va a poder más que la INOS y va a agarrar la mayor parte de la arginina y la va a convertir en ornitina, disminuyendo la producción de óxido nítrico. Además, la ornitina va y estimula estas sustancias que van a producir una mayor cantidad de colágeno en el tejido conectivo que se encuentra alrededor de las células musculares lisas. El aumento de la colágena va a aumentar la rigidez de las arterias. Entonces, esas arterias no solamente van a poder vasodilatarse menos porque se produce menos óxido nítrico, pero también va a haber un problema con la rigidez arterial. Entonces tenemos que primero hay una rigidez, una disfunción endotelial con una producción disminuida de óxido nítrico que lleva a rigidez arterial. Y la rigidez arterial en el envejecimiento, no en los jóvenes, produce hipertensión y la hipertensión es el riesgo principal de enfermedades cardiovasculares. Una manera, o la que se llama gold standard en inglés, que quiere decir que es la mejor técnica no invasiva para medir la función endotelial,
es en la arteria humeral. Lo que hacemos es que usamos ultrasonido y tomamos una imagen, que es la número 6, que viene siendo esta aquí. Ocluimos la circulación en el antebrazo, en la parte superior, poniendo una presión de 250. Yo uso 250 milímetros estándar, pero también hay que considerar que también hay otra regla que dice que debe de ser cuando menos 50 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica. Y esta obstrucción la dejamos durante 5 minutos. Después de que pasan los 5 minutos, liberamos la presión en el brazalete y entonces la sangre va a salir por la arteria humeral a la radial y eso va a provocar estimulación de las células endoteliales. Este es el flujo sanguíneo cuando liberamos la presión. Eso se llama shear stress. Y eso va a estimular la producción de óxido nítrico y después de eso el óxido nítrico va a las células musculares lisas y empezamos a ver un aumento de diámetro. Entonces esta técnica que se llama FMD en inglés, Flow Mediated Dilation o dilatación mediada por flujo, es el gold standard y se mide comúnmente en la arteria humeral. Pero también se puede medir en otras arterias, como lo dijo la doctora Vargas en la plática anterior. Se mide en la femoral común, en la femoral superficial, en la pupitria, en cualquier arteria periférica se puede hacer. En mi laboratorio, la que hacemos por regla es esta, el FMD de la humeral, y también hacemos de la superficial femoral. Antes lo hacía cuando estaba en la otra universidad, antes que esta, hacíamos la poplitía que está en la parte de atrás de la rodilla. Pero en mi plática únicamente voy a referirme a la FMD de la braquial o de la humeral. Entonces, este es el efecto del envejecimiento en el FMD. Cuando vemos que los hombres y las mujeres tenemos una respuesta distinta al envejecimiento. Tanto en hombres como mujeres el FMD disminuye, pero la disminución es mayor en las mujeres, como podemos ver. Las mujeres, y por eso las mujeres es la población de mi interés en investigación, las mujeres tienen una disminución de la función endotelial mayor que la de los hombres con el envejecimiento, porque no es nada más el envejecimiento el que está afectando a las mujeres, sino además del envejecimiento o la edad es la menopausia. En este reciente estudio vemos que no nada más los estrógenos, la disminución de estrógenos en la menopausia afecta o disminuye el FMD, sino que también en la mujer joven premenopáusica, en el ciclo menstrual, en la fase del ciclo menstrual, que tienen la menor cantidad de estrógenos que es al inicio de la etapa folicular, también tienen una disminución del FMD. Pero cuando entran ya, ni siquiera a la menopausia, sino a la perimenopausia, unos 5 años antes de que experimenten la menopausia, su FMD baja y vuelve a bajar un poquito más después de que entran a la menopausia. Cuando se envejece, tanto hombres como mujeres, y estos efectos de la edad es más obvio en el envejecimiento sedentario o poca actividad física. Aquí tenemos que la arteria aorta, en esta técnica ponemos un tonómetro en la carótida y otro tonómetro en la femoral y medimos la velocidad de la onda de presión, que son estas aquí, y calculamos lo que se llama la velocidad de la onda de pulso, que es una medición de rigidez arterial. La rigidez arterial aumenta con la edad. Aunque la rigidez arterial, esta lo voy a llamar
PWP, marcador de rigidez arterial aumenta más en el hombre que en las mujeres. Sin embargo, en las mujeres aumenta más la rigidez de la aorta proximal, que es esta parte. Esta aumenta más en las mujeres. Y es la más importante porque es la que recibe el volumen sistólico que el ventrículo izquierdo eyecta hacia la aorta. Por eso es que las mujeres posmenopáusicas tienen una mayor prevalencia de hipertensión sistólica y también pulsátil, que es la que a los años va a producir más daño tanto al ventrículo izquierdo como al cerebro, a los riñones. Esto es la asociación entre la FMD de la arteria humeral y las categorías de presión arterial. Estas categorías probablemente no sean las mismas que se usan en México, son las que usamos desde el 2017, en noviembre de 2017, en los Estados Unidos, porque así lo decidieron la American Heart Association cuando cambiaron las categorías de presión arterial. Se llama elevada cuando es sistólica de 120 a 129, nivel 1 de hipertensión, 130 a 139, nivel 2 de hipertensión, mayor de 140. Entonces vemos aquí que no nada más la hipertensión, que son estas dos, disminuye la función endotelial, sino que también cuando es elevada y todavía no se llega a la hipertensión. Antes se usaba el término prehipertensión, pero ya no usamos el prehipertensión. En lugar de eso usamos elevada. Entonces tenemos que hay una nueva hipótesis en algunos investigadores en esta línea, donde la hipótesis dice que la disfunción endotelial disminuye el flujo hacia los órganos y eso va a producir una menor cantidad de nutrientes y oxígeno que van hacia esos músculos. Y al transcurso de los años con esta disfunción endotelial, se va a producir una disminución o pérdida de masa muscular y también una pérdida de fuerza muscular. Esto es importante porque el músculo esquelético no es nada más un órgano que nos sirve para movernos, sino que también tiene mucha importancia en el control de la glucosa. Es el mayor órgano que obtiene o guarda glucosa en la forma de glucógeno, más que en el hígado por su masa, y también lo utiliza, lo consume. Entonces, cuando la masa muscular está disminuida, eso hace que la glucosa quede más en sangre y promueve la hiperglicemia, tanto prediabetes como diabetes. Y en estas dos condiciones, prediabetes y diabetes, hay una pérdida acelerada de masa muscular. Aquí vemos la relación entre masa muscular y la siguiente variable vascular, que es la rigidez arterial. Mientras menos masa muscular tengamos, la rigidez arterial es mayor. Mientras más masa muscular tengamos, la rigidez arterial es menor. Entonces, esto quiere decir que la masa muscular ayuda a mantener las arterias sanas. También hay muchos estudios mucho más que con la rigidez arterial y esta información es mucho más vieja. Vemos que la fuerza disminuida está asociada con la hipertensión y también lo contrario, con la fuerza aumentada, la presión se mantiene más normal. Este es un tema que a mí me ha apasionado desde mi doctorado. Yo hice mi doctorado en los efectos del ejercicio de entrenamiento de resistencia, que son las pesas, en la masa muscular en mujeres posmenopáusicas. Entonces ahora estoy combinando los dos intereses, pasiones que tengo en investigación, que son la masa muscular, fuerza muscular y la función vascular. ¿Cómo podemos mejorar las dos?
Entonces sabemos que la sarcopenia, que originalmente fue definida como la pérdida de masa muscular asociada a la edad, disminuye conforme envejecemos, pero también que la fuerza muscular se pierde más que la fuerza muscular. Estamos hablando de que la fuerza muscular que perdemos es como 3 veces más que la masa muscular que perdemos. Por eso también en esta área de investigación hay una corriente que pide que separemos las dos definiciones y llamamos sarcopenia a la pérdida de masa muscular y dinapenia a la pérdida de fuerza muscular. Entonces, hay una condición también en las personas mayores que se llama resistencia anabólica. En los jóvenes, cuando consumen proteína o aminoácidos, el cuerpo o el músculo responde produciendo más proteínas en el músculo y aumentando la masa muscular. También en los jóvenes, cuando hacen ejercicio de resistencia por varias semanas o meses, van a responder aumentando la síntesis de proteína y la masa muscular y la fuerza muscular. En las personas mayores, el músculo se vuelve resistente al estímulo de estos dos factores que estimulan la masa muscular en los jóvenes. Pero eso se llama resistencia anabólica. Eso quiere decir que no todas las personas mayores van a responder aumentando la masa muscular. Y en algunos estudios lo llamamos no responders, que no responden. Entonces, vamos a analizar cuáles son los efectos del entrenamiento, tanto aeróbico como de resistencia, en la función endotelial, la presión arterial y la masa y fuerza muscular. Vamos a empezar con el ejercicio aeróbico, que es el que tiene mucho mayor cantidad de estudios y el que se empezó a investigar mucho más antes que el de resistencia o fuerza muscular. Cuando yo empecé a hacer mi tesis, como dijo el doctor Macías, en 1984 con el doctor Díaz, que me declaró ser su hijo académico, no había mucho. Es más, era muy difícil conseguir journals en México. Entonces, el ejercicio aeróbico es el más estudiado. Y específicamente para la mujer se ha demostrado que sí mejora la función endotelial al producir más óxido nítrico y vasodilatación, y también puede disminuir la rigidez arterial, aunque la rigidez arterial es un poquito más difícil de disminuir porque es un cambio estructural en la pared arterial y no tanto funcional. Aquí en este estudio del doctor Doug Seals, que es un experto en mi área de investigación, dieron 8 semanas de entrenamiento aeróbico de intensidad moderada a hombres y mujeres viejas. Entonces, al final de los 8 meses, solamente los hombres mejoraron la FMD de la arteria humeral, pero no las mujeres. Es más difícil para las mujeres incluso responder al entrenamiento aeróbico. Y en esta metaanálisis del 2014, vemos que en la mejoría de la función endotelial de la arteria humeral aumenta progresivamente con mayor intensidad del ejercicio aeróbico. Aquí dividí, yo puse estas líneas rojas para dividir cuál es baja intensidad, es hasta 50% del consumo máximo de oxígeno o de la frecuencia cardíaca máxima, y moderada intensidad de 50 hasta 75% y alta intensidad más de 75%. Los círculos quieren decir el número de estudios y el tamaño del círculo es el tamaño de la muestra. Los círculos más grandes que incluyeron a mayor cantidad de sujetos. Entonces vemos que la mejoría el FMD está relacionado con la intensidad.
Pero si aplicamos esto no es en envejecimiento, es en todas las poblaciones adultas. Si no podemos, o para los adultos mayores, es muy difícil mantener ejercitándose a alta intensidad. Yo recomiendo que se ejerciten a moderada o a baja intensidad. Y si para el ejercicio aeróbico la intensidad moderada es recomendable y efectiva para mejorar la función endotelial, esa sería mi recomendación. O caminar rápido, y si quieren, trotar si es que lo gozan. Ahora, el problema que yo veo, porque no soy muy simpatizante del ejercicio aeróbico, porque para tener estas mejorías no es nada más la intensidad, sino también la duración. ¿Cuántos minutos se debe de hacer por sesión para conseguir estos beneficios? Y todos esos estudios, cuando menos, usan 45 minutos, de 45 a 60 minutos. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio, el entrenamiento de resistencia y el FMD? Aquí vemos que es al revés, es una relación inversa. Este es a baja intensidad, intensidad moderada y nada más un estudio en intensidad alta. La intensidad para el ejercicio de resistencia es distinta, no es en base al consumo de oxígeno o la frecuencia cardíaca, es en base a la fuerza de cada persona. Y aquí tenemos en base a la fuerza máxima, que es una repetición máxima, es 1 RM. La intensidad baja es hasta 50%, los porcentajes son iguales. La moderada es de 50 a 75% y la alta mayor es 75% de la fuerza máxima. Son muy pocos estudios comparados a los que tenemos con entrenamiento aeróbico. Y esto quiere decir que la resistencia moderada produce mejorías, también la resistencia baja. Este de aquí lo descartaríamos porque es menos de 1%, que no sería significativo para mejorar la salud cardiovascular. Este estudio mío no estaba en el estudio anterior porque este fue reportado en el 2014 y mi estudio, que es el de mi último estudiante de doctorado que gradué en el 2017, lo publicó en el 2019 o lo publicamos en el 2019. Este es ejercicio de resistencia de baja intensidad con velocidad lenta. ¿Qué quiere decir con velocidad lenta? El tradicional ejercicio de resistencia, la contracción dura 1 segundo, cuando lo levantamos es la concéntrica, cuando lo bajamos es la excéntrica, 1 segundo y 1 segundo. Esta modalidad de baja velocidad son 3 segundos y 3 segundos. ¿Cuál es el beneficio para hacerlo con velocidad lenta? Con velocidad lenta hacemos un poquito más presión sobre las arterias del músculo que se está contrayendo y las estimula más. Y los beneficios en el músculo y en las arterias van a ser mejores que con velocidad normal. Pero en este estudio, que esta fue una participante de este estudio, únicamente entrenamos las piernas, 4 ejercicios, y el total de tiempo era de 20 minutos al principio y 30 segundos al final de las 12 semanas que duró este entrenamiento. Vimos que la FMD de la arteria braquial humeral aumentó con este programa de entrenamiento. La presión arterial no cambió, ni la rigidez arterial cambió. Bueno, entonces no es efectivo. Sí es efectivo. Lo que pasa es que ellas eran normotensas, la rigidez arterial era normal y por eso no cambió. No podemos mejorar lo que no necesita cambiar. Ahora, les presento este metaanálisis porque es un metaanálisis donde está claro por primera vez que el ejercicio de resistencia baja la presión arterial y es hasta mejor a veces que el ejercicio o el entrenamiento aeróbico. Pues para bajar la presión arterial, los dos son buenos, tanto el aeróbico como de resistencia. Ahora, en cuestión de mejoría en el músculo esquelético, definitivamente el entrenamiento aeróbico no mejora la masa ni la fuerza muscular.
En cambio, el ejercicio de resistencia sí puede mejorar en algunas personas mayores la fuerza y la masa muscular. Esta es mi disertación, mi trabajo de tesis de doctorado, donde entrenamos a alta intensidad, creo que eran 80 y tantas mujeres en total, por un año. O sea, para tener estas mejorías, en la barra blanca son a 6 meses y en la barra roja son los efectos a un año. Estas mujeres fueron randomizadas a 4 grupos. 2 grupos que no tenían ejercicio, que son estas, que estas recibieron únicamente terapia hormonal de estrógenos. Y el control para este grupo fue que no recibieron ni ejercicio ni terapia hormonal. Y 2 grupos de ejercicio, de resistencia, con algo de ejercicio aeróbico, pero el entrenamiento principal era de resistencia. Entonces vimos que en teoría, este grupo que combinaba el ejercicio con la terapia hormonal iba a ser el mejor, pero no resultó así. El mejor fue el que hizo ejercicio solamente sin terapia hormonal. Los aumentos de la masa muscular en la pierna fueron significativos a los 6 meses y continuaron significativos a los 12 meses. Pero no todas las personas, o en este caso las mujeres posmenopáusicas, van a responder así. ¿Qué podemos hacer entonces para ayudarle al entrenamiento físico, ya sea aeróbico o de resistencia, para mejorar los efectos o adaptaciones vasculares y musculares? Desde hace mucho se ha estado usando la arginina oral como suplemento para mejorar la función vascular. La arginina se consume, va a la sangre, y en la sangre, esta es la célula endotelial, la arginina entra por su transportador, CAT1 se llama el transportador, y la arginina va y es consumida o metabolizada, catabolizada por la INOS y la transforma en citrulina y óxido nítrico. Y el óxido nítrico va al músculo liso y lo relaja, produciendo vasodilatación. Al mismo tiempo, la arginina lo que hace es que inhibe este proceso que contribuye con la disfunción endotelial. La INOS necesita a este cofactor, la BH4. Pero cuando tenemos ROS, la BH4 se transforma a BH2 y así ya no funciona. Eso altera la función de la INOS y se produce menos óxido nítrico. Al tomar el arginina oral, va a inhibir el estrés oxidativo y la BH4 va a estar estimulando o contribuyendo con INOS para usar la arginina suplementada y transformarla en óxido nítrico. Entonces dice, bueno, qué bueno, la arginina oral es un buen suplemento para mejorar la función endotelial, bajar la presión arterial. Desafortunadamente, no es efectiva a largo plazo. ¿Qué tan largo plazo? Bueno, ahorita tenemos un estudio de metaanálisis de los efectos de la arginina oral en la presión arterial. Y la conclusión de ese estudio es que si la arginina dura más de 4 semanas, ya se vuelve inefectiva para bajar la presión. ¿Por qué? Bueno, porque la arginina tiene un problema, la oral. La arginina oral estimula a esta enzima arginasa y entonces le va a robar la arginina a la INOS y la va a transformar en ornitina. Además, la arginina oral tiene otro problema de absorción. Tenemos arginasa también en muchas partes, en muchos tejidos tenemos arginasa. La arginasa intestinal va a agarrar la arginina que viene en el intestino, al atravesar la célula intestinal, el enterocito, va a consumir 40% y lo va a transformar en ornitina. Entonces la absorción en la sangre de esta arginina va a estar reducida. No solamente eso, sino que en la sangre esa arginina
va a ir al hígado y el hígado va a metabolizarlo también y la arginina que va a llegar a las células endoteliales va a ser mínima. En cambio, cuando damos citrulina, la citrulina no es afectada por la arginasa intestinal, tampoco va al hígado a ser catabolizada, sino que la arginina, no, perdón, la citrulina va al riñón y es transformada en arginina. Entonces, podemos decir que si damos la misma cantidad, 6 gramos de arginina y 6 gramos de citrulina, la citrulina va a resultar en una mayor cantidad de arginina en plasma. Y esa arginina va a ir a las células endoteliales y va a ser convertida en óxido nítrico. ¿Cuáles son los efectos de la citrulina en la función vascular? No tenemos muchos estudios de la citrulina y sus efectos en la función endotelial. Solamente recuerdo 2 artículos y uno de ellos prefiero no mencionarlo porque está publicado en una revista que tiene un impact factor menor de 1. Entonces su calidad no es buena. Entonces la única que yo menciono es la de Morita, que ese es mi colaborador, él trabaja en Japón, y es el único que hizo ese estudio, donde 800 gramos, que es una limitación también del estudio, 800 gramos al día mejoraron la función endotelial en estos pacientes que tenían angina por la enfermedad coronaria. Y también en ese estudio se vio que tenía un efecto antioxidante. El efecto antioxidante de la citrulina está documentado en varios artículos. En la otra, del mismo grupo de Morita, Okiai y él mismo, han demostrado que la arginina aumenta el óxido nítrico en plasma, y nosotros también lo hemos hecho en 2 estudios. Pero también ellos demostraron en este estudio de 2010 que también bajó la rigidez arterial sistémica, porque esto quiere decir brachial ankle postwave velocity, se mide desde el brazo hasta el tobillo. Es una rigidez arterial sistémica que incluye la aorta. ¿Es la citrulina efectiva para bajar la presión arterial en reposo? Este metaanálisis dice que sí. Y estos estudios en amarillo son los míos, los están aquí. Y los míos y los de otros también dicen que la citrulina baja la presión arterial. El único que dice que no baja la presión arterial y que la aumenta fue este de Bailey de Inglaterra, pero no consideraron que estos fueran en hombres normotensos, sanos, jóvenes, activos, en la que la presión arterial aumentó. Pero esto era durante el ejercicio. La arginina es efectiva para bajar la presión arterial en reposo cuando la presión está, cuando menos, elevada o en hipertensión. También aquí tengo en rojo que esto no es cierto, ¿no? La dosis de citrulina que había en la sandía no era 2.7, era 2/3 de citrulina y 1/3 de arginina, y en total dimos 6 gramos por día. Y los otros que no tienen sobre este, que es mío, que es el primero que hice, fue en hombres normotensos, jóvenes. No cambió nada porque eran normotensos y tampoco los otros. Ahora, ¿tiene la citrulina algún efecto en la masa muscular y fuerza muscular? En este artículo que los resultados son increíbles, porque fueron 3 semanas de citrulina, 10 gramos, que dieron a ancianas malnutridas. Esa es la condición, malnutridas, y si son malnutridas, van a tener una baja masa muscular. Entonces, después de 3 semanas, las mujeres que recibieron citrulina mejoraron la masa muscular total
No, esta es la apendicular, considerando la masa muscular de los brazos y de las piernas por DEXA, densitometría. Entonces, en este estudio, lo interesante de este estudio es que el mecanismo que explica el aumento de la masa muscular es que la citrulina promueve que los músculos reciban más aminoácidos por la sangre y así mejoran la síntesis de proteína y la masa muscular. Ahora, en este reciente artículo, nosotros publicamos que lo que pudiera pasar si se combinara el ejercicio aeróbico con la citrulina. Esto no se ha hecho todavía, es solamente una hipótesis. Como pueden ver, tanto el ejercicio aeróbico como la citrulina tienen casi los mismos efectos vasculares, disminución de la presión, aumento de óxido nítrico. Aquí no pusimos disminución de la disfunción endotelial porque el único artículo que existe es el de Morita, pero ese artículo tiene ciertas limitaciones, o el estudio tiene ciertas limitaciones. La única diferencia principal sería esto. El ejercicio aeróbico es mejor que el ejercicio de resistencia para bajar la grasa corporal, pero el ejercicio de resistencia es mucho mejor que el ejercicio aeróbico para aumentar la fuerza y la masa muscular. El primer estudio que se hizo combinando citrulina, suplementación con citrulina y entrenamiento fue este, de mi laboratorio. Pero usamos un ejercicio de fuerza que es poco común, que es el de Whole Body Vibration. Hicieron 4 ejercicios de pierna a velocidad lenta sobre la plataforma de vibración. Fueron 3 grupos: vibración con placebo, citrulina sola sin ejercicio y vibración con citrulina por 8 semanas. Lo que pasó es que el ejercicio solo no bajó la rigidez de la aorta, ni tampoco la citrulina. El único que la bajó significativamente fue el de combinación. También el ejercicio de combinación fue el único que aumentó la masa muscular de las piernas. Eso no pasó ni con la citrulina solamente, ni con el de vibración solamente. Ahora, el segundo estudio que se hizo después del mío fue en este que fueron personas mayores de 67 años que tenían una condición que es la dinapenia, obesidad con dinapenia. Esto es muy frecuente en ancianos, prefiero llamarlo personas mayores, porque ya casi llego a anciano. Obesidad con dinapenia, obesidad con sarcopenia, porque cuando se trata de perder peso con dietas hipocalóricas, se comete un error, porque si no hacen ejercicio de resistencia, con la dieta hipocalórica se va a perder peso, pero mucha parte de ese peso viene de masa muscular. Entonces, en este estudio, las personas fueron randomizadas a 2 grupos. Los 2 tenían ejercicio de alta intensidad, es High Intensity Interval Training. En lugar de doble T es doble I, perdón por eso, durante 12 semanas. Entonces, uno de los grupos tomó citrulina y el otro grupo tomó placebo. ¿Qué pasó? Ellos son un grupo en Canadá que su interés es en la función muscular, la funcionalidad, y por eso la mayor parte de las mediciones son funcionales. Y el ejercicio, el grupo que entrenó y tomó citrulina fue el que tuvo mejorías tanto de fuerza de mano, no en las piernas, y también en el levantarse y pararse, en levantarse y caminar. Es el time up and go. Disminuyó el tiempo, lo hicieron más rápido. Pero no hubo mejoría en las otras mediciones, incluyendo en la masa muscular. En el otro estudio, tercer estudio, esto fue en hombres jóvenes, en los cuales a los 2 grupos les dieron este entrenamiento combinado aeróbico, HIIT,
y ejercicio de resistencia, extensión de rodilla a moderada o alta intensidad. Y la suplementación fue mixta, usaron nitratos y usaron citrulina. Por eso es difícil saber cuál de los dos fue el que produjo las mejorías. Porque tanto los nitratos como los nitratos se transforman en óxido nítrico y la citrulina se transforma en óxido nítrico, pero por diferentes vías. Los nitratos, el óxido nítrico se produce, pero no en las células endoteliales, y la citrulina lo produce en la célula endotelial. Entonces la citrulina estimula la función endotelial, pero no los nitratos. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? No hubo efecto sinergético en la función vascular, midieron la rigidez de la aorta, no cambió nada, tampoco la presión arterial. ¿Por qué? Porque estos eran hombres jóvenes y activos. Pero sí hubo un efecto sinergético en la fuerza del cuádriceps. Entonces ya van 3 estudios donde la mayor adaptación o beneficio del entrenamiento con la citrulina ha sido en el músculo esquelético. Doctor Arturo, Sí. tenemos 5 minutos. Muy bien, ya casi terminó. Este es un artículo que estamos haciendo, son mujeres posmenopáusicas hipertensas. Le dimos suplementos, placebo o citrulina durante las primeras 4 semanas. Continuaron con la misma suplementación, placebo o citrulina, pero le agregamos el ejercicio de resistencia de baja intensidad. Lo que pasó fue que en los brazos no pasó nada, ni mejoraron ni el músculo esquelético ni la fuerza muscular. Pero en las piernas, el placebo no hubo ningún cambio. En cambio, el citrulina sola no mejoró nada, pero con el entrenamiento mejoró la masa muscular de las piernas. También fue en la fuerza muscular de las piernas. Fue mucho mayor en la que tomó citrulina que en el que tomó placebo. Uno de los mecanismos que explican estos efectos de la citrulina es que la citrulina es antioxidativa. También la citrulina inhibe a la arginasa 1 y la arginina que queda libre para inos se transforma en óxido nítrico y produce efectos endoteliales benéficos. Entonces tenemos que la citrulina mejora la vasodilatación, provee de más aminoácidos al músculo, estimula la maquinaria para la síntesis de proteína y teniendo los aminoácidos disponibles, mejora la masa muscular y fuerza muscular. Entonces, en conclusión, el envejecimiento en personas sedentarias está asociado con disfunción arterial y pérdida de masa y fuerza muscular que pudiera ser mediado por el endotelio. La suplementación con citrulina sin ejercicio mejora la función arterial, pero no la masa y la fuerza muscular. Y la citrulina combinada con entrenamiento de resistencia, aunque este sea de baja intensidad, pudiera beneficiar la función vascular y muscular de adultos mayores, específicamente en mujeres posmenopáusicas con hipertensión. Reconocimientos a mis estudiantes, los que tuve en Florida State y los que tengo en Texas Tech University. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante conferencia, Arturo. Tenemos una pregunta en el chat de la química Angélica Torres. Nos pregunta ¿cuáles serían los productos alimenticios que contengan citrulina que pueda seguir para su consumo? Sugerir, perdón. Alimentos. Sí. Bueno, la citrulina, su nombre viene de la sandía. El nombre científico de la sandía es Citrullus. Por eso se llama, es el aminoácido más abundante e importante de la sandía y se llama Citrullus. Entonces, también yo dejé de hacer investigación con la sandía por varias razones. Primero, porque el extracto no está disponible al público y también contiene una gran cantidad de glucosa. Yo revisé un artículo, bueno, estoy hablando secretos.
que ya fue publicado recientemente, hace como un mes. Dieron jugo de sandía y el efecto secundario, no mejoró la función endotelial y el efecto secundario fue que la glicemia aumentó. Pero también se puede encontrar citrulina en otros alimentos, melones sobre todo. Pues muchas gracias por su participación, doctor Arturo. Por obvio de tiempo, tenemos que pasar a al siguiente bloque. Le agradecemos muchísimo su participación y pues te haremos llegar tu constancia de participación a este evento. Como siempre, muchas gracias. Creo que es la tercera o cuarta vez que nos apoyas con conferencias para la reunión de ciencias médicas y como te dije hace un ratito, pues ya eres más de casa. Muchas gracias, Arturo. Claro. Gracias por invitarme. Muy bien. Pues gracias a todos los asistentes. Trataremos de revisar el chat con las preguntas y hacerles una retroalimentación de su respuesta. Muchísimas gracias y damos paso al siguiente simposio. Buen día.